verdad el debate no es lo que estamos dando esta mañana, no es sobre lo que se dijo el 1 de marzo pasado en el informe que remitió el Poder Ejecutivo. Y, señor presidente, sencillamente no puede ser sobre lo que dijo el Poder Ejecutivo porque el informe del 1 de marzo es sobre un país que no existe. Y no estamos hablando, señor presidente, de algo que se dijo hace mucho tiempo. De ello pasaron 55 días. Es decir, no es el análisis de las proyecciones que hizo alguien hace años atrás, meses atrás. Eso es lo que decía el Poder Ejecutivo hace 55 días atrás. Mire qué diferencia, señor presidente, entre el día de hoy y hace 55 días. El presidente nos decía en materia económica, en el informe que remitió, textual, leo: el proceso de consolidación fiscal y el tratamiento responsable del crédito con organismos multilaterales conforman una estrategia de confianza que anima la construcción de la propuesta de nuestro gobierno. Este es el país que veía el presidente de la República hace 55 días atrás. Y ayer, señor presidente, nos desarrajaron el anuncio de un ajuste fiscal que notoriamente no habla ni de estabilidad económica ni de confianza en las medidas que se tomaron en el pasado y que tienen solo el destino que es golpear el bolsillo de los trabajadores. Me tiento, señor presidente, a hablar de las mentiras en la campaña electoral. Yo no le tengo miedo a las palabras, nos mintieron. Si alguno tiene algún problema en la piel, le aconsejo que vaya a un profesional, pero la realidad es esta. El Frente Amplio, señor presidente, mintió a los uruguayos. Las palabras no ofenden cuando están ajustadas a la realidad. Y haber mentido para ganar una elección es una falta ética absolutamente imperdonable, señor presidente. Y el doctor Tabaré Vázquez, usted, los gobernantes del Frente Amplio, mintieron al Uruguay para ganar una elección. Y uno podría decir, pero esto fue hace un año, García, esto fue hace un año y meses. No, miren, la mentira fue reiteración real porque hay veces que la mentira es tan grande que termina convenciendo al mentiroso. En el 2015, aquí, en esa silla que están ahí abajo, hace exactamente un año y 11 días, el 13 de mayo del 2015. Aquí tuvimos la primera interpelación del periodo, señor presidente, que la realizó el senador Lacalle Pou. Al ministro fue un llamado en comisión general, al ministro de Economía, con un solo objetivo: pasar raya y saber de qué punto partíamos. Y una pregunta concreta, la número 5, que formuló en aquel entonces el senador Lacalle Pou, y le preguntó al ministro Astori: ¿cuál es la evolución esperada de los ingresos, ministro? En el caso de que espere un aumento de ingresos, ¿cómo espera lograrlo en un escenario de caída de precios internacionales y en algunos casos de retroceso en términos de volumen físico? Y cierra la pregunta: ¿están previendo un aumento de la presión fiscal sobre algunos sectores? ¿Cuáles y en qué medida? 13 de mayo del año pasado, ya había pasado la campaña electoral, ya estaba el Frente en el gobierno, ya el ministro Astori había dejado de ser vicepresidente de la República para ser ministro de Economía nuevamente. Y la respuesta en esta sala, en esa silla que está ahí, fue la siguiente. Durante 2 veces, en una misma intervención, dijo el ministro Astori: tenemos limitaciones en materia de ingresos. Desde ya contesto una de las preguntas, la número 5 que acabo de leer. No tenemos pensado, a la inversa, si podemos haremos lo contrario, no tenemos pensado aumentar la presión fiscal sobre los uruguayos. No es ese uno de los caminos que vamos a seguir, pero quiero decirles que en materia de ingresos también hay limitaciones. Y por si no quedaba claro, el ministro Astori, poquitos minutos después, ese 13 de mayo, dijo: la pregunta número 5, la que acabo de leer, la pregunta 5 denota una preocupación que creo haber contestado y refiere a si habrá aumento de la presión fiscal. La respuesta es negativa. No programamos incrementar la presión fiscal. Por el contrario, dice el ministro Astori, si podemos, habremos de reducirla.
entendemos por presión fiscal la carga respecto al Producto Interno. Y hoy, señor presidente, el Frente Amplio, todo el Frente Amplio, todo, porque no van a faltar algunos que en los próximos días quieran sacar la pata al lazo, todos, sale a las corridas a hacer un ajuste fiscal, que es fruto de tres cosas, señor presidente. Es fruto de la mentira en la campaña electoral. Es fruto de la mala gestión, señor presidente. Y es fruto de la corrupción. Es fruto de la mentira en la campaña electoral, es fruto de la mala gestión y es fruto de la corrupción. Porque hoy se sale a proponer, señor presidente, un ajuste fiscal para sacar del bolsillo a los trabajadores 500 millones de dólares. Y no hay que olvidar que ya se sacaron 300 millones de dólares para Pluna, corrupción. Y se sacaron 900 millones de dólares para ANCAP, donde gran parte de eso está en corrupción también. 900 más 300, 1.200.000, más de 2 veces lo que hoy el Frente Amplio quiere sacar de vuelta a los trabajadores de bolsillo. Cuando no, la paupérrima gestión que llevaron adelante. Hablaban del espacio fiscal, pero nos dio clase el profesor Astori. Nos habló 10 años del espacio fiscal, con una soberbia ilimitada. Ayer mismo, espacio fiscal nos enseñaba para recurrir a esto, señor presidente. El profesor para recurrir a esto. Resulta que en campaña electoral el profesor Astori nos enseñaba y parecíamos todos negados. Toda la oposición, los dirigentes de la oposición, los asesores en materia económica de la oposición decían, ojo, ojo, que en el horizonte hay nubes. Y el profesor Astori decía, no, son todos alarmistas. Todos alarmistas. Quieren sembrar desconfianza, dudas. Éramos todos negados. El único que sabía era el profesor Astori. 500 millones de dólares de ajuste fiscal del profesor Astori y de todo el Frente Amplio. Ajustan al trabajador, al comerciante, al productor, al empresario, al profesional, pero no ajustan al gobierno. 20.000 relaciones laborales más en cada gobierno del Frente Amplio. 20.000. Por cada presidente del Frente Amplio, 20.000 relaciones laborales más. Y nos proponen un ajuste absolutamente recesivo contra el trabajo y contra el empleo. Señor presidente, pero es insostenible. ¿Cómo quieren venderle a la gente que este es un ajuste fiscal que van a pagar los más ricos? 400.000 ricos en Uruguay, que son los que van a pagar este ajuste fiscal que propuso ayer el Frente Amplio. Hay 400.000 ricos en Uruguay, señor presidente, pero no resiste más mínimo análisis. No se puede ofender la inteligencia a la gente, no se le puede meter la mano en el bolsillo a los trabajadores y después tratarlo como si tuvieran problemas de entendimiento. 400.000 personas van a pagar IRPF a partir de la propuesta que el Frente Amplio anunció ayer. Todos ricos, todos ricos. Y aparte con una novedad, no es el ajuste de la crisis, es el ajuste del despilfarro de la bonanza. Porque hasta hace 6 meses nos daban clases de lo bien que estábamos. Estábamos tan bien, que ahora hay que meterle 500 millones de dólares y sacarle el bolsillo a los trabajadores uruguayos. Y es un ajuste, señor presidente, que pega en la política social más importante, porque es un ajuste recesivo y contra las políticas sociales. Porque pega contra la política social más importante, que es el salario y el empleo. Este es un ajuste que va directamente dirigido a pegarle al bolsillo de las políticas sociales. ¿O usted piensa, señor presidente, que cuando se incrementan los impuestos no se retrae el consumo? ¿Y quién pierde? Y pierde el tendero, pierde el feriante, pierde el almacenero, pierde el mecánico, pierde el panadero, pierde el productor. ¿O usted se cree que no afecta cuando se consume menos
el trabajo y el empleo. ¿Y qué es trabajo y empleo? Política social, la más importante de todas. Es un ajuste recesivo que va contra las políticas sociales, contra el salario y contra el empleo de los trabajadores, porque yo creo que ya es insostenible sostener que hay 400.000 ricos en el Uruguay dando vueltas. Y no era, señor presidente, un ajuste, no es un ajuste inevitable. Se podía haber evitado. Si no hubiera existido corrupción y mala gestión, se hubiera evitado, porque la corrupción tiene precio. Y nadie, señor presidente, dice, me equivoqué. Nadie, pero escúcheme, llevamos a hacer una conferencia de prensa de 50 minutos y le tuvieron que hacer preguntar 3 veces los periodistas al ministro Astori si tenía una autocrítica, y no la sacaban ni con tirabuzón la autocrítica. Y señor presidente, le pido que me amparen el uso de la palabra. Señor presidente, le voy a pedir que vuelva al tema de la convocatoria. No he salido del tema, señor presidente. Tiene que volver al tema de la convocatoria. Es difícil salir de un lugar, volver a un lugar donde uno no salió. Así que voy a seguir en este mismo tema porque estamos charlando. Y señor presidente, no hay, porque hay una de dos posibilidades, o se equivocaron o mintieron. No hay más posibilidades. Y como yo creo que son personas inteligentes, porque no creo que se han negado, la realidad es que mintieron. No hay arreglo, no hay distracciones en esto. Y entonces, pues claro, si usted me dice, no, mire, son personas muy inteligentes, profesores, no, pero no, me va a decir, ¿cómo va a ser? Me va a decir que proyectaban un crecimiento de 2,5 puntos del PBI hace 6 meses y ahora resulta que ayer en el medio punto, 500%. No es que le hicieron la proyección hace años, la hicieron hace 6 meses. Nos dijeron que el presupuesto, cuando lo presentaron el año pasado, era una novedad importante, que el presupuesto iba a ser un presupuesto bianual, ya no quinquenal, bianual, y ahora es un presupuesto semestral. Es una novedad de los gobiernos progresistas, hicieron el presupuesto semestral. De 2,5 puntos de crecimiento del PBI, ayer 0,5. Entonces dicen, porque quiero contestar algunas de las cosas que se dijo por ahí, pero no hablan de lo que anunciamos ayer de la reforma de la caja militar. ¿Cómo que no vamos a hablar? Claro que sí, claro que sí. Que habrá que analizarlo, ¿verdad? Pero también que se diga la verdad, que esa misma caja a la cual se le quiere meter la mano es la caja que le paga las jubilaciones a soldados que ganan 10.000 y 12.000 pesos, y a los que se recurre cuando el país está en la peor de sus situaciones, como estuvo hace 40 días atrás, a que vayan sin hora a jugarse la vida para salvar a los más humildes, a darle de comer a los más pobres, porque el Estado cuando tiene que recurrir, recurre a los soldados que son los funcionarios públicos más pobres. Entonces, la gran idea progresista es, a aquellos que les pagamos 12.000 pesos por mes, también le vamos a entrar a la caja de sus jubilaciones. Presidente, yo voy a redondear el razonamiento y después le voy a dar una interrupción al senador Luis Alberto Heber, que con bastante antelación me la había pedido. Y le digo, señor presidente, que en alguna de las dos circunstancias, o por haber mentido como creo que se hizo, o por no haber tenido la lucidez de decir las cosas que iban a pasar, pero yo creo que son lúcidos y por lo tanto estoy convencido que no mintieron, en cualquiera de las dos circunstancias, yo, presidente, lo único que uno pediría es que no le tomen el pelo a los uruguayos. Escuchar al señor presidente de la República decir que en verdad no se aumentan los impuestos, me parece realmente, señor presidente, una tomadura de pelo de una persona que no se puede permitir, por su investidura institucional, faltarle el respeto a los uruguayos. Y el presidente de la República le faltó el respeto a los uruguayos. Hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo. Y si por uno de los dos caminos, por haberse equivocado o por haber mentido, hoy se enfrentan a esta situación, decir, señores compatriotas, esto que estamos planteando es un enorme ajuste fiscal contra los trabajadores, del cual nos vamos a hacer cargo. No hay herencias malditas. Acá son los ajustes fiscales que el Frente Amplio hace sobre sus propios gobiernos. Es el ajuste fiscal del Frente Amplio sobre los gobiernos del Frente Amplio.
Gracias, señor presidente, y le doy una interrupción al senador Luis Alberto Herrera.